Buenas tardes, paz de Cristo, hermanos. En esta tarde es el segundo domingo que estamos aquí delante de ustedes, aquí en mi casa haciendo el segundo culto. Como les dijimos, a partir después de las 4 de la tarde íbamos a estar haciendo este culto. Pues le doy la bienvenida a todos ustedes. Igual que el domingo pasado vamos a empezar con unas alabanzas y después pasaremos a la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos cada uno de ustedes. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu espíritu a este lugar. Yo lo puedo sentir en todo mi ser, la libertad que hay en él. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Tu espíritu me impulsa a danzarle a él. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra los adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra los adversarios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante él. Es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante él. Es Jesucristo Dios por siempre. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro
Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condena, no tiene barreras. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condena, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, Dios, el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz Paz de Cristo, hermanos. Pues prosigamos aquí dando con el culto de alabanza y de adoración al Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a presentarnos delante del Señor, a hacer una pequeña oración y después seguimos con lo que sigue, ¿no? Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta tarde
para darte gracias, Señor, porque nos permitiste vivir una semana más, nos permitiste poder llegar a este día, Señor Jesucristo, para poder venir y adorarte en este día, Señor. Aunque tu palabra dice que debemos adorarte todos los días, Señor, en cada momento, Señor, estar conectados con tu Espíritu Santo. Pero por eso te agradecemos, Señor, porque nos permites estar en familia, aquí en mi casa, Señor, con mi esposa, con mis hijas, con mi suegra, Señor, adorando y glorificándote juntamente con mis hermanos que se están conectando, Señor, en línea. Te agradecemos, Señor, por el trabajo, por la salud, porque todavía tienes tu Espíritu dándonos respiración, Señor, en esta hora y los días que siguen, Señor, que tú nos permitirás vivir, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Te pedimos que quites todo lo que esté estorbando en esta hora, todo lo espiritual. Quita todo lo que esté queriendo impedir, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a los hogares y a nosotros mismos, porque sabemos que en esta hora tú nos vas a hablar, Señor Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza siempre, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, usa mis labios, pon tu Espíritu sobre mí, Señor, para que Él sea el que hable, tu Espíritu Santo. No sea yo en mis pensamientos, ni mis pensamientos sean los que salgan de mi boca, sino sea tu mente y lo que está escrito en tu palabra, Señor, lo que salga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hermanos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hora. Antes de empezar a predicar, quiero primeramente responder unas preguntas. Una pregunta que me hizo un hermano ahí que dejó un comentario y me hizo una pregunta. Y también le quiero responder a un hermano que, pues vamos a decir que nos insultó, pero también los insultos son bienvenidos. Pero no importa eso, o sea, yo entiendo por la ignorancia en cuanto a la escritura, es lo que pasa cuando uno no tiene el conocimiento y la revelación por parte de una persona que lo instruyó el Espíritu de Dios y que lo mandó a que predicara la palabra. Hay toda esta confusión, hay todo este enojo y hay estas diferencias entre los que profesan ser cristianos, ¿no? Entonces, en esta hora, primeramente, le quiero responder a mi hermano a Israel Bernal. Él me dejó un comentario y me puso ahí y me preguntó que si cuáles eran los libros, porque en la predicación anterior yo prediqué y dije también, no me fui a las escrituras, sino solo lo dije así abiertamente, ¿no? Dije que le habían quitado a los 66 libros que tenemos aquí, le habían quitado libros. Pues sabemos que le quitaban libros, ¿no? Pero tenemos que ir a las escrituras, como les dije la semana pasada. Puede tomar asiento, hermana. Haz de cuenta que le dije que eran 66 libros los que tenemos aquí en esta Biblia, ¿no? En esas escrituras, pero le han quitado, ¿no? Entonces, primero como testimonio, si se van un poquito a la historia y se ponen a buscar un poquito ahí en las primeras Biblias que ustedes pueden encontrar, una de las primeras traducciones, por aquí las tengo en el teléfono, por aquí las tenemos en el teléfono, una de las primeras traducciones, o vamos a decir, cuando la tradujeron aquí a nuestro idioma, al castellano, ¿no? Entonces podemos ver que esa Biblia fue hecha en, vamos a ver aquí, esa primera de las primeras traducciones que tuvimos fue una de las primeras Biblias, fue la Biblia del Oso, es como 1500 por ahí. No exacta la fecha, pero es como 1500. Entonces, ahí ustedes pueden ver en ese libro, o en esa Biblia, ustedes pueden ver que tenemos más libros aparte de los 66 libros, que ahora la gente dice que son apócrifos. La palabra apócrifo significa escondido o oculto, es todo lo que significa, pero no significa que no sea parte de la palabra inspirada de Dios. Entonces, aquí en el libro, en esa Biblia que si ustedes llegan a conseguir una Biblia que sea de 1800 para atrás o 1980 o 1850 y tantos, yo vi una Biblia ahí, por internet vi una, y pues tiene todos estos, los cristianos profesaban y usaban estas Biblias, ¿no? No solo la Iglesia Católica practicaban con estos libros, no, predicaban de estos libros, que viene siendo también los libros de Tobit, de Macabeos 1, Macabeos 2, y los libros, claro, de Salomón, la sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiástico, y eso es en cuanto respecto a eso. También hay otros libros como el libro de Susana, el libro de Enoch,
que es al que me voy a referir porque la Biblia lo menciona. Estos 66 libros lo mencionan. Entonces, hermano, para responderle la pregunta, vamos a ver unas revelaciones que nos da Dios. Vamos a ver aquí primeramente para responderle, hermano Israel, en el libro de Josué, en el capítulo 10. En el libro de Josué, en el capítulo 10 y en el verso, vamos a empezar del verso 12. Vamos a ver, aquí hay dos revelaciones, no solo de la pregunta que me está haciendo usted, hermano, respecto a de las escrituras que sacaron o que pues los supuestos cristianos o los católicos o esta gente que ha transgredido la palabra y ha tratado de sacar estos libros, pues aquí la Biblia te da luz, pues. O sea, tú puedes decirme lo que sea, la gente puede decir lo que sea, pero tú te vas a estos 66 libros y los 66 libros te avalan que hay más escrituras. Entonces, ¿por qué les quitaron esas? No sé por qué se las quitaron. El propósito, pues sabemos, trabajan para Satanás esta gente, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el capítulo 10 de Josué en el verso vamos a empezar desde el verso 12 y dice así. En el verso 12, capítulo 10 de Josué y en el verso 12 y dice así, hermano. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y aquí está la revelación, hermano. Primero, uno de los libros que usted puede ver en el Antiguo Testamento que no tenemos dentro de estos 66 libros, aquí viene. En el mismo verso dice, en el verso 13 dice, y lo hace en forma de pregunta: ¿no está escrito este libro? ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Entonces podemos ver, aquí en el libro de Josué se refiere al libro de Jaser. Lo tomaban en cuenta Josué. Un ejemplo, yo no le puedo tomar más en cuenta lo que me diga un teólogo, una persona que estudia en un seminario. Es un hombre. Pero estos hombres que fueron inspirados, era parte del pueblo de Dios. Josué era un líder, el que quedó después de Moisés. Entonces, ¿cómo le voy a creer yo más a estos hombres que dicen ahora que no, estos 66 libros son todos los que puedes tú predicar y son los inspirados? Es una farsa y es una mentira. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios y tú lees el libro de Jaser, cuando tú tienes el Espíritu de Dios y lees el libro de Enoc, lees el libro de Susana, lees las cartas de Jeremías que le quitaron, si tú lees esos libros inspirados por Dios, tú te vas a dar cuenta que esto es inspiración de Dios. El Espíritu Santo te da testimonio. Y la palabra, Josué y los escribas de este tiempo, ellos agarraban y predicaban y creían en el libro de Jaser. Entonces, si ellos creen, yo también voy a creer. Un ejemplo, si un hombre viene y me dice, no, es que ese libro es lo que dicen ellos, dicen que es lo escribieron, pero que es la enseñanza oral de los judíos, que es algo que lo pasaron de generación en generación. Está bien, lo pueden haber pasado de generación en generación, pero aquí Josué escribió y los escribas dijeron que no está escrito esto en el libro de Jaser. Esa es una de las revelaciones que estos versículos que te leí dice. Otra que no tiene nada que ver con la pregunta, hermano, que usted me hizo, pero ya lo leí, se lo voy a hacer. Fíjese lo que le dice Josué a Dios. Le dice: Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, había testigos. Y le dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Otra mentira que te dicen, y esto no lo dicen los hermanos, esto lo dice la ciencia allá afuera. Dicen que nosotros giramos alrededor del sol. Y eso es lo que aquí te está dando, otra revelación te está dando el libro de Josué en estos versículos que leímos, en estos versos. Y dicen que Josué le pidió a Dios que detuviera el sol para poder vencer. Y dice la Biblia más adelante que el sol se detuvo casi todo, estuvo en día todo el día. Se mantuvo el sol allá medio, haz de cuenta como si fuera mediodía, todo el día, para que ellos pudieran vencer contra los amorreos. Entonces, ¿cómo es posible que me dice la ciencia y yo como cristiano le voy a creer más a un científico que dice que la tierra gira alrededor del sol y que está girando? Es una mentira. Aquí dice que el sol se traslada y la luna de un lugar a otro dentro. Si usted te profundizas si tú profundizas en las escrituras, te va a decir, dentro del firmamento que estamos nosotros, que viene siendo la tierra, ahí es donde se mueve el sol y la luna. Entonces Josué y los escribas aquí pusieron y Josué
como sabía que el sol se movía y que la luna se movía, le dijo a Dios: Señor, detén el sol ahí arriba para poder vencer. No le dijo nunca: Señor, detén la tierra de girar alrededor del sol para que podamos vencer. Pues claro, ahí está la revelación. Son dos revelaciones, hermano. No solo lo del libro que le quitaron, pero vamos a ver más. Hay muchos testimonios. Le voy a dar 2 testimonios de lo que habla la palabra. Vámonos al libro de Judas, en el único capítulo que tiene. Es uno antes del Apocalipsis. Y vamos a ver si en realidad le quitaron libros a la Biblia. Y es poquito de lo que la palabra habla, hermanos. Yo no voy a decir: yo tengo toda la revelación. No. Lo que poquito que he estudiado y lo que el Señor me ha dado, eso es. Nadie tiene toda la revelación. El que tiene toda la revelación es el Señor Jesucristo. Y Él se la va a dar a quien Él quiere, y como Él quiere, y cuando Él quiere. Entonces Él me llamó para esto, para darme esa revelación, para que se los diga por el video, por si quieren venir a un culto cuando sea más adelante. Vamos a ir a un lugar y vamos a tener un lugar donde nos vamos a congregar por la voluntad de Dios, si el Señor lo permite. Entonces, ¿para qué? Para enseñarles, para que les dejen de decir mentiras. Entonces, vamos a ver la segunda parte en el libro de Judas. Vamos a ver aquí, en el capítulo 14. Vamos a ver esta profecía. Fíjense lo que les voy a decir, ahí se las dejo para que la estudien. Esta profecía dice algo que no está dentro de los 66 libros. Esa profecía no está en los 66 libros que supuestamente dice que son los únicos. Acuesta el amor a la bebé. Entonces, haz de cuenta, si usted cree que solo los 66 libros es lo que se debe de predicar, es una mentira. Ya desde ahí ya empezamos mal. Le creía a la teología, le creía al seminario teológico aquí de California, los más el mejor o el más reconocido. Entonces no, en el Distrito Federal, en Guadalajara, de cualquier congregaciones que van y hacen sus escuelas teológicas, hermanos, dejen esas mentiras. Esas son puras mentiras. Si la Biblia me dice que Josué y que los escribas del tiempo de Moisés, ellos utilizaron el libro de Jaser, creían en el libro de Jaser, sabían lo que estaba escrito en el libro de Jaser, ¿por qué yo voy a agarrar y por qué yo voy a decir, yo voy a predicar solo de estos 66 libros? Es una mentira. Entonces, en el libro de Judas dice, en el único capítulo que tiene, en el verso número 14, y esta es la profecía que dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Hasta ahí lo vamos a dejar. Fíjense lo que dice. Está hablando una profecía que el Señor vendrá con sus santos millares de ángeles para hacer juicio contra las naciones y contra los espíritus, los ángeles caídos que desobedecieron a Dios. Entonces esa profecía todavía no se cumple. No está en los 66 libros. Pero ¿por qué le voy a creer yo al del seminario teológico que me dice que el libro de Enoc es una mentira, que no es que es un libro apócrifo y que es un libro que no es inspirado por el Espíritu Santo? Entonces el apóstol Judas, que está aquí escrito en los 66 libros, es un mentiroso. ¿Para qué anda usando ese libro entonces él? Entonces, ¿cómo le voy a creer yo más a lo que los hombres dicen de este tiempo y de cientos de años atrás, a lo que dijeron la palabra de Dios, los apóstoles? Esto es mi base, hermanos. Yo no le puedo ir a creer a esa gente ni a ninguna otra persona que me diga: oh, yo sí lo uso, yo no lo uso, nomás uso 3 libros que son apócrifos. No, usen como estaba la Biblia, estudien para que vean cómo estaba conformada la Biblia. Leí el libro de Susana. El libro de Susana solo habla de un testimonio en contra de los fariseos. Por eso lo quitaron ese libro de las Sagradas Escrituras. Los judíos dijeron: no, este no es un libro inspirado por Dios, porque hablaba en contra de ellos.
Lean el libro de Susana, hermanos, y vean cómo el Espíritu de Dios viene sobre el profeta Daniel cuando era joven y le da la revelación, porque a esa mujer le iban a apedrear, le iban a matar por darle falso testimonio a esos fariseos, esos líderes de ese tiempo de Israel. Entonces, ¿cómo es posible? Ellos quitan a su conveniencia, fíjate, de ese tiempo quitan ese libro, ¿sí? Entonces, yo entiendo, el Espíritu Santo, yo estoy leyendo y me está haciendo entender. Así como una vez leí Las llaves de Salomón. Las llaves de Salomón es un libro satánico, habla de demoniología. La Biblia dice que no te profundices que no profundices en las enseñanzas de Satanás. O sea, tú tienes que aprender lo de Satanás, pero conforme a lo que Dios dice, no conforme a los pastores te enseñan demoniología. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Si el Señor te está llevando a hacer una liberación de una persona para que ores por ella y te está revelando los espíritus, eso es el Espíritu, te está dando en ese momento el Espíritu Santo lo que tienes que orar y a quién tienes que reprender. Eso es diferente. Pero que tú vayas y estudies demoniología en un seminario teológico, esa es una vil tontería. Porque seguí leyendo. Fíjese cómo dice la Biblia que aún los elegidos serán engañados. Aún los elegidos serán engañados. Entonces estoy leyendo las llaves de Salomón y digo, todo parece como que es Salomón, parece como que es el Espíritu de Dios el que está inspirado en ese libro. Pero sigues leyendo más adelante y el Espíritu Santo te da el testimonio de que no es Salomón el que escribió ese libro. Los masones usan ese libro, esos libros, y es su Biblia de ellos. Haz de cuenta que es su Biblia, hermanos. Entonces, ¿cómo es posible que yo le voy a creer más a un pastor que le enseñaron en un seminario teológico a lo que dijo Judas? O a lo que dice Dios. No profundices, no estudies las profundidades de Satanás. O sea, yo voy a aprender conforme a lo que está revelado en la Escritura. Eso es lo principal. Entonces, ¿cómo es posible eso? Pues, entonces, hermano, ya les leí la profecía. No tengo ese libro impreso, pero lo tengo aquí en mi celular. Vamos a ver el libro de Enoc, en qué parte, si en verdad está escrito. En los 66 libros no está escrito. Aquí está en el libro de Enoc y aquí lo tengo en la mano en el celular, hermanos. Y va a ser el libro de Enoc en el capítulo 1 y en el verso número 9. Lo pueden buscar en el internet y ahí lo van a encontrar. El capítulo 1 en el verso número 9. Y fíjese lo que dice la profecía que está escrito en el libro de Judas, en ese libro de Enoc, ahí dice. Y dice así. En el verso 9 dice: mira que el que viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos y castigará toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Lo mismo que dijo el apóstol Judas. No era Judas el Iscariote, era otro apóstol. Judas, está escrito. Entonces, ¿quién le creo? ¿Al apóstol? ¿O le voy a creer a los hombres que dicen, ese libro no está inspirado por Dios, esa es una mentira? Ahí está, hermano Israel Bernal, ahí está la respuesta, hermano, en las Sagradas Escrituras. Y le faltan, aparte de esos, como le digo, el libro de Eclesiástico, el libro de la Sabiduría de Salomón, el libro de Macabeos. Los he leído, hermano, y el Espíritu Santo me da testimonio que es la palabra de Dios. Entonces, es lo que le digo, no pueden venir esos hombres que no tienen el Espíritu Santo sin que los haya llamado Dios a ser apóstoles, a llevar el mensaje, a traer la revelación de Dios, porque Él es el que me enseña. El que me ha enseñado es Dios. Claro, ocupo estudiar, ocupo agarrar las Escrituras. No todo me lo está dando Dios aquí, yo tengo que hacer mi parte. Pero entonces ahí es donde erra la gente. Dios, eso vimos en la predicación pasada, escogió a los santos apóstoles y a sus santos profetas para traer el mensaje a través del Espíritu Santo. No trajo a cualquier hombre, hermano. Y solo Jesucristo tenía 11 apóstoles. 11 apóstoles. 12, pues Judas fue el que lo entregó, pero en realidad tenía 11, más los que vinieron tiempo después. Entonces, ¿cómo es posible que le crean a estos hombres y que no le crean a las Escrituras? Ahí está escrito. Ahí dice, el apóstol Judas dice, viene con sus santos millares de millones de ángeles a hacer juicio contra este mundo, contra los impíos, contra los que no lo quieren aceptar. Entonces, ¿cómo es posible que prefieran hacerle caso a esta gente que hacerle caso a lo que dicen las Escrituras?
Entonces, ahí hay que tener cuidado, hermanos, porque es cuando vienen los mentirosos y así se infiltran los falsos profetas, los falsos pastores, a estar mintiéndonos y a desviándonos. ¿Y cómo vas a entender tú la revelación esa? Ahí está escrita, pero si yo no leo el libro de Enoc, jamás voy a entender lo que... Y sigo leyendo el libro de Enoc y ahí te dice qué va a pasar, qué pasará, y es la profecía futura, cuando el Señor venga a juzgar al mundo. Pero si, como les digo, si no leen el libro de Enoc, si no leen las escrituras, si no les da la revelación de Dios, no vas a entender eso. Te vas a quedar así como que pum, te quedas ahí sin tener la revelación. Entonces, hermano Israel, esa fue la respuesta a su pregunta. También voy a hacer otra respuesta. Y eso fue un poquito al hermano que nos insultó, vamos a decir, ¿no? Pero yo lo bendigo, no tengo nada en contra de nadie. Los que me conocen, los que estuvieron conmigo en la iglesia, ellos conocen mi testimonio, ellos saben, me conocen un poco en la congregación y conocen de mi testimonio. Y el testimonio pues es lo que avala a la gente, no lo que yo pueda hablar ni lo que yo pueda decir. Es como con mis hijas, no van a entender lo que yo les diga, sino lo que yo vean que yo haga. Entonces eso es sencillo. Si un niño tú lo ves en tu casa con tus hijos, o con un vecino, o con un niño que te vea y ve que haces algo, entonces eso es lo que la persona va a hacer, no lo que les digas que hagan. Entonces ahí les va, hermano Juan Pablo, le voy a contestar un poquito su respuesta conforme usted me dijo ahí en el mensaje. Pero a mí no me gusta hablar porque con las palabras que yo hablo, o sea, tenemos que ver qué dicen las escrituras con respecto a eso. Usted me dijo que predicara de Cristo, y me quedé pensando y me puse a analizar lo que prediqué y dije, no, pues es que lo de Cristo está desde el primer libro hasta el último, y como les dije en la otra predicación, los libros que le quitaron. Entonces, ¿cómo usted viene y me dice que no estoy predicando de Cristo si te estoy hablando de la santidad? Si tú buscas ahí en un versículo en los evangelios, se empieza a manifestar el endemoniado gadareno y le dice a Cristo, le contesta: yo sé quién eres tú eres el santo de Dios. Refiriéndose a la doctrina de Dios y refiriéndose a quién era ese hombre, el primogénito de entre los muertos, el primer santo. Se refiere a que iba a ser el ejemplo para que nosotros tenemos que seguir, de qué es lo que nosotros que seguimos, tenemos que seguir el ejemplo de él. Los apóstoles lo siguieron, yo tengo que seguir el ejemplo de él. Él era santo. El demonio le dijo: tú eres el santo de Dios, tú eres el Mesías, el escogido, el que no tiene pecado. Entonces, usted, hermano, discúlpeme lo que le digo, yo no tengo nada en contra de usted, yo lo amo en el Señor, lo respeto, no lo conozco mucho, usted no me conoce en verdad mucho, pero está mal lo que me está diciendo conforme a las escrituras, y ahorita se lo voy a verificar con las escrituras. Vámonos al libro de Lucas. Voy a ver primero, fíjese, le voy a responder, hermano, con la Biblia. Voy a ver si el Señor Jesucristo me permite confrontar a las religiones, o sea, a las diferentes dominaciones que están ahorita. No estaban en ese tiempo, por claro, no se llamaban como se llaman ahorita. En aquel tiempo eran los fariseos y los seduceos. Los seduceos no creían en el espíritu ni en la resurrección, y los fariseos creían en el espíritu y en la resurrección. Esos eran las religiones en el tiempo de Cristo, con los cuales él peleó. Vamos a ver, les dije el libro de Lucas, ¿verdad? Vámonos al libro de Lucas, al capítulo, creo que es el 12. Déjenme buscarlo. Sí, el capítulo 12 del libro de Lucas. Y está un poquito largo lo que les voy a leer, hermano Juan Pablo, pero es la respuesta para usted. Capítulo 12 en el verso 1. Empecemos ahí. Vamos a ver si el Señor Jesucristo, se supone que si yo sigo las escrituras, pon atención, hermano Juan Pablo, si yo me profeso ser cristiano y yo digo que sigo estas escrituras, pues yo tengo que hacer lo que las escrituras dicen. Si tú vas y te pasas un semáforo en rojo, estás rompiendo una ley que está escrita de tránsito. Te va a parar el policía y me va a multar, por lógica, porque está escrito que no te pases los semáforos en rojo. Entonces, si tú vienes y me contradices algo de lo que prediqué, pero no tienes nada que te avale en la palabra, pues eres un mentiroso. Discúlpame, hermano, lo que te estoy diciendo, pero no me vengas a mí con mentiras. Por eso me salí de la falsa iglesia apostólica donde estaba, para buscar la verdad de Cristo. Porque el Señor vino y me hizo un apóstol y me trajo la revelación aquí a mi espíritu y me preparó. Y fíjate, mi madre, que no se ha convertido a Cristo, te puede dar testimonio de esto, que
un encuentro que ella tuvo cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Estaba mi abuela y estaba ella. Y eso te lo digo por si no crees, que yo traigo la revelación de Dios. No soy el único. En el mundo hay varios apóstoles verdaderos de Dios. No creas que yo soy, es como te dije al principio, yo no soy el único, pero que venga un apóstol y que esté casado con una mujer que no es su esposa, que ya se divorció. Ese no es un apóstol. El apóstol, como les dije en la prédica pasada, tiene que ser de acuerdo a las escrituras. Entonces siguen habiendo apóstoles y profetas, pero ese no es el tema de la predicación de hoy. Nomás te voy a contestar con la Biblia lo que me dijiste, hermano Juan Pablo. Con todo respeto, yo te voy a decir lo que dice las escrituras, y te voy a decir que está cerrado, y te voy a decir lo más importante: salte de la iglesia apostólica o de la asamblea donde te congregues y ven a caminar en la verdad de Dios, que es la santidad. Escucha lo que te voy a decir. En el capítulo, el Señor Jesucristo en el capítulo 12 de Lucas, en el verso 1, y vamos a empezar leyendo. Vamos a ver a ver si nos da luz las escrituras, si yo le puedo decir a las religiones, como yo les dije en el live que hice la semana pasada, en el culto que hicimos la otra semana. Dice así en el capítulo 12, el verso 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Escucha lo que te digo. Guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de las religiones, guárdate de lo que están hablando. Fíjate, el Señor se sentó con fariseos, porque dice aquí que llegó con los fariseos y estaban comiendo, y les dijo a los que estaban ahí: guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de lo poquito que le están cambiando a la palabra. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Te lo voy a interpretar este versículo para que lo entiendas, hermano. Fíjate, te está diciendo el Señor Jesucristo los confrontó y les dijo que estaban mal y que estaban transgrediendo la palabra. Pero vamos a leer otro versículo. Vamos a irnos al libro de Juan, el capítulo 8. Creo que es el capítulo 8. Déjame ver, ahorita lo buscamos aquí. No, es el capítulo 8:13. Estoy buscando, ¿no? Me fui muy adelante. No es el 8, espérame. Libro de Juan. Aquí es. Disculpa, me equivoqué. Era en el capítulo 8 y en el verso 39. Fíjate cómo Dios confrontó la manifestación en carne de Dios, el Mesías, cómo confrontó a esta gente, cómo los confrontó también Juan el Bautista. Y confrontó a los líderes del gobierno y confrontó a los religiosos Juan el Bautista, y les decía sus verdades y les dolía. Y ahí te voy a decir lo que, si el Señor lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Yo no te voy a hacer caso a ti ni a ninguna religión. A mí el Señor me mandó a predicar esto, yo lo voy a predicar, no me importan las consecuencias. Y escucha lo que te digo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice así: respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías.
pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Pero el Señor aquí les explica de quién son hijos. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hermano, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no podéis escuchar ¿por qué no puedes escuchar mi palabra, hermano? Así dice el Señor Jesucristo aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así de fáciles. El Señor les dijo en su cara, les dijo: ustedes son hijos del diablo. Ustedes los religiosos son hijos del diablo. Si Él lo hizo, yo te voy a venir y les voy a decir a cualquier persona: estás mal, las escrituras dicen diferente y tú estás diciendo mentiras. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor no leí la otra parte donde está en la sinagoga y empieza a tumbar todo, empieza a tirar todo el Señor Jesucristo y empieza a decir: oye, están haciendo la casa de mi padre, será llamada casa de oración, y usted la han hecho cueva de ladrones? Les volvió a decir: esa gente trabajaban para los fariseos, esa gente vendían y transaban para hacer el sacrificio a Dios, o sea, vivían de eso, como viven ahora muchas religiones, del dinero de los hermanos y de la buena voluntad y de la buena fe de los hermanos. Entonces yo te digo, hermano, escucha lo que dice las escrituras. Yo tengo la autoridad de parte de Dios para ir y predicar y decirle en su cara a cualquier persona: estás mal. Vamos a las escrituras, ven con si tú pones una escritura pero no tienes la revelación de la escritura, entonces ¿cómo me vienes con la escritura si estás confundido? Tiene que haber un apóstol, dicen las escrituras, que venga y te enseñe la revelación de la escritura. Entonces después de que te enseñe la revelación de la escritura, porque Dios se la dio a él, entonces ya vas a entender. Y si tú quieres ser ministro, vas a agarrar y te vas a poner a estudiar, y de acuerdo a tu testimonio el apóstol te va a decir: ok, hermano, usted es aprobado, o no sé, usted tiene el testimonio y el Espíritu me ha dado de que usted sí es un ministro y usted ha aprendido bien, vaya y predique. A otro le vas a decir: hermano, yo quiero ser evangelista, hermano, échele ganas, hermano, tiene que aprender la doctrina de la santidad que está escrita en la Biblia, y de ahí parte para ver si esa persona en realidad es un evangelista. Pero ¿cómo vienes y me pones solo versículos ahí que no sabes ni lo que estás poniendo? No comprendes no comprendes la revelación verdadera de Dios de ese versículo. ¿Cómo es posible que vengas y me pongas eso y ponen versículos y versículos y no hay nada? O sea, está hueca la palabra, porque el Espíritu de Dios es la palabra del Espíritu de Dios, claro, pero está hueca porque tú no conoces lo que está diciendo la palabra. Es como antes, todo lo que me enseñaban en la iglesia. Cuando yo entro a la iglesia, me empiezan a enseñar 8 puntos doctrinales de la iglesia apostólica, en vez de agarrar y ponerse a enseñarme de la Biblia. ¿Yo para qué fregados quiero los 8 puntos doctrinales? Eso no me va a salvar. La santidad y la enseñanza de Dios es la que me va a salvar. Entonces, ¿cómo se ponen primero a enseñarle ahí en la iglesia eso? Entonces, ese es el error, hermano, que cometen. Y esa es tu respuesta, hermano. Claro que puedo confrontar a las religiones, a los hermanos. Claro, yo quiero que caminen en santidad. Yo estoy tratando de caminar en santidad y es bien difícil. Si cualquier persona le dices a una persona del mundo y le dices: es bien fácil, vente, Dios te va a bendecir, como dicen en la iglesia los pastores, te va a dar abundancia, te va a bendecir. ¿Qué es esa palabra que está diciendo Dios ahí en la Biblia? ¿Te va a bendecir con dinero como les mienten en las iglesias? No, te va a dar un carro, vas a salir de pobre. No, hermano, te tienes que parar e irte a trabajar, y entonces ahí Dios te va a bendecir, porque te va a dar un trabajo, porque tienes que trabajar, como dice las escrituras. Pero no vas a estar en tu casa y vas a decir: ay, me va a caer del cielo las bendiciones. Así les mienten en las iglesias. La bendición no es económica ni material. Esto Dios lo va a destruir, esto lo va a destruir. Dice que en el libro de Pedro dice: los elementos se van a deshacer. Dice la palabra de Dios, deshacer. No va a quedar ni un monte, no va a quedar nada. Toda la gente que no lo siguió a Cristo, y toda la gente y los
demonios y los ángeles caídos se van a ir a un lugar de tormento que es la segunda, que es el infierno, que es la segunda muerte. Entonces, ¿de qué me hablan las iglesias? ¿Cómo vienes, hermano, y me confrontas? Yo no te confronté, yo no tengo nada en contra de ti, pero ¿quieres aprender de la palabra? Escucha lo que estoy predicando para que aprendas, porque eso que te han enseñado, estás mal. Lo que es la religión, lo que están ahí en la iglesia haciendo todo eso, tienen unas cosas ciertas, pero por una cosa, escucha, te vas a ir al infierno. Y yo no te deseo mal a ti, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a tus allegados, jamás. ¿Cómo voy a creer que yo quiero que se vaya? Yo te estoy predicando para que se arrepientan los hermanos y la gente del mundo, mi familia que no conoce de Cristo. ¿Cómo vienes y me contradices lo que Dios dice en la palabra, que el camino de Dios es la santidad? Y tú dices que no estoy predicando de Cristo. Si el demonio le dijo ahí, el gadareno le dijo, tú eres el santo de Dios. Esa manifestación de Dios en carne, esa era la santidad de Dios. Teníamos que aprender de Él para poder vivir en santidad, porque esa es la manera. Si no caminas en santidad, no vas a entrar al reino de Dios, no vas a entrar a la nueva Jerusalén. ¿Cómo vienes y me dices eso? Y te voy a decir, mira, y con esto voy a terminar, qué tan verdad, las escrituras me avalan. Tú puedes venir y tráeme la Biblia y dime, y podemos platicar, nos sentamos a leer las escrituras, y tú me vas a decir, lo que predicaste, no predicaste de Cristo, hermano. Es que en el seminario, allá en la escuela, nos enseñan que predicar de Cristo es hablar de esta manera y decir esto y decir esto otro. Pero yo te digo lo contrario. Vamos a ver lo que dice. Ese versículo me faltó leerlo en la predicación pasada. ¿Qué es la santidad de Dios? Se los dije. Pero ahora, hermano, para que te fijes que lo que te estoy diciendo es verdad, me avala. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 5, en el verso 19, tomará su santidad como escudo impenetrable. Tomará su santidad como escudo impenetrable. El mundo y Satanás, ya pueden venir los demonios de aquí y me pueden estar diciendo lo que sea, así como no recuerdo quién fue el que dijo que aunque un ángel, Pablo dijo eso, ¿no? Aunque un ángel baje del cielo, que es de Dios ahorita, y venga y diga, no, ya, como los mormones, se le apareció Mormoni a Joseph Smith allá en Nueva York y le dio unas tablas. Si se viene un ángel ahorita aquí fuera de aquí, ahorita se me para y me dice diferente a lo que es la santidad y me cambia la doctrina de Dios, pues como yo tengo la santidad de Dios y estoy luchando por obtener el camino de la santidad, no me puede penetrar. Aquí, en la mente. La lucha con Satanás es en los pensamientos, en la mente, en el cuerpo. No penetra, porque aquí las escrituras, Salomón escribió y dijo, el hermano Salomón dice así en el capítulo 19, en el verso 5 del libro de la sabiduría, y dice, tomará su santidad como escudo impenetrable. O sea que las palabras que los hombres me puedan decir no van a penetrar, porque Dios me dio la vida, hermano. Escuche lo que todo, me hizo un apóstol, me hizo una persona que trae su mensaje, el mensajero. Desde antes del vientre, mi madre te puede dar testimonio que no es cristiana, cómo se acercaron unos hombres y le dijeron, este es de los nuestros, este está apartado para tal cosa y tal cosa. Y mi madre aquí la puedo parar a mi madre y les puede dar el testimonio. Antes de que yo era del mundo, yo no conocía nada, yo qué voy a saber de Dios, yo no crecí en un hogar cristiano. Entonces tú vienes y me dices que la santidad no es, no lo puedes penetrar. No puedes penetrar porque yo estoy caminando conforme a la revelación de Dios. Yo estoy caminando conforme a lo que Dios me dio. Entonces, ¿cómo? Pero no me dio nomás así, como mucho, yo ya soy el apóstol, ya soy. No, las escrituras me las está revelando y la doctrina de Dios es la santidad. Y esa fue mi última respuesta, hermano, para ti. Dios te bendiga. Y pues aquí estamos. Prosigamos, hermanos que están conectados y que están escuchando este mensaje. Bendigo a cada uno de ustedes que me dejó un mensaje ahí. Gracias por los mensajes. Otra cosa que el hermano dijo, que yo buscaba seguidores. Los que conocen mi testimonio saben que yo no quiero que nadie me siga. Yo quiero que te salves. A mí yo prefiero que una persona me siga, una persona y yo. Si el Señor nomás tuvo 11 que lo seguían porque el otro lo entregó. Entonces si lo seguía uno, si lo seguían 11, y si a mí me sigue uno y se salva, escucha, si se salva uno que me siga y se salva y yo me salvo, mi trabajo estuvo bien hecho, pienso, con uno. No ¿para qué quieres una multitud de gente en las iglesias si todos están camino al infierno? ¿Yo para qué quiero eso? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios?
Si tú sabes, la gente sabe en las iglesias el pecado en el que están los hermanos y el pecado en el que está uno, porque no se aparta del pecado, porque no te enseñan la doctrina de la santidad de Dios. Entonces con eso te contesto, hermano. Eso es conforme respecto a eso. Y ahora vamos a predicar. Vamos a seguir con la predicación. Esas fueron las dos respuestas, hermano. Y una respuesta que me puso un amigo mío de la infancia, Gilberto. Gil, me pusiste ahí en el comentario, me pusiste, yo ya estoy arrepentido. Lo único o lo malo, o yo sé que lo voy a volver a hacer, algo así me pusiste en el comentario. Entonces yo te voy a explicar una cosa. Cuando una persona se arrepiente y viene al camino de la verdad de Dios y de la santidad, se arrepiente y se aparta del camino. Esa es la santidad verdadera. O sea, dejo de hacer el pecado. No es de que me arrepentí pero lo vuelvo a hacer. Entonces estás mal, Gil, en lo que dijiste en ese comentario. Te arrepientes, pero si verdaderamente estás arrepentido y el Espíritu de Dios entró en ti, te arrepentiste, te bautizaste, vas a seguir esto. Vas a seguir esto nomás. Entonces vamos a seguir adelante y vamos a empezar con la predicación. Antes que nada, quiero dar testimonio de que Dios es uno, como dice su palabra de Dios. Él es toda la sabiduría que existe. No hay nada de sabiduría fuera de Él. Él es uno, como dice su palabra, como dice el mandamiento. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es, hermanos. El Dios de la Biblia, el Dios de los profetas, el Dios de Adán, el Dios de Eva, el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Job. Ese Dios todopoderoso es uno solo. Entonces no se dejen engañar porque una persona venga y les diga que son más dioses. Esa es una mentira. Entonces ahí les va, hermanos. Vamos a predicar otra vez y vamos a predicar duro. La predicación que hacemos, como les dije, no es para endulzar el oído. Vamos a hablar en contra de los falsos pastores. Vamos a ver si las escrituras nos hablan de qué dice, si existen gente que nos iba a mentir de las escrituras. Pero como el Señor, como les dije al principio, es toda la sabiduría, Él tiene todo el entendimiento, Él es todopoderoso, Él nos va a dar la luz en sus escrituras de lo que quiere que hagamos, ¿no? Entonces, vámonos a ir al libro de Jeremías. Y otra cosa que les voy a decir antes de empezar con la predicación. Si te das cuenta, no tengo ni un apunte, no tengo nada subrayado. Yo no soy una persona que se sabe la Biblia de memoria. Estudio la Biblia poquito, pero el Señor ha grabado aquí unos versículos y Él me dice, el Espíritu Santo en este momento me dice qué quiere que predique. No es como el pastor ahí donde iba yo y los hermanos. Y yo lo hacía antes, yo te digo, yo soy sincero, yo lo hacía antes. Porque yo veía que ellos lo hacían, yo pensé que esa era la manera que debía predicar. Y llegaba a mi casa, hermano, te va a tocar iniciar el culto. Amén, hermano. Y agarraba y me ponía a estudiar y a hacer apuntes ahí. Pero jamás dice las escrituras que eso es. Dice la Biblia que Él les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Eso dice la Biblia. Les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Entonces, si Dios te hizo un apóstol y te abrió el entendimiento, nunca puedes ir adelante del Espíritu. Si yo hago un bosquejo, yo voy a predicar de lo que yo estudié y de lo que yo creo. Pero como no tengo un bosquejo, el Espíritu yo dejo que me guíe. Entonces el Espíritu está hablando a través de mí. Me preguntó, ¿de qué vas a predicar? Le dije, no sé. Pero tienes que saber de qué. No, para que pongas atención exactamente de lo que voy a predicar. Claro, yo estudio la Biblia, pero el Espíritu aquí me pone las palabras y pone los versículos para que yo predique lo que tengo que predicar. El hermano que me bautizó me decía a mí un engaño, un error que cometía él. Así le enseñaron. Yo entiendo que a él le enseñaron de esta manera. A mí, él me decía, si tú aprendes 50% de teología y 50% del Espíritu, eso eres un super predicador o eres un muy buen predicador. Y ahora yo vengo y te contradigo, hermano Jaime. Si me estás viendo alguna vez, ves este video, estabas mal, te enseñaron mal. Primero, si Dios te llamó a que prediques, si eres un ministro, un evangelista, tienes que tener
el Espíritu Santo, tienes que tener una relación con Dios y tiene que Él enseñarte las Escrituras leyendo su palabra. Entonces, de esa es la manera verdadera que está escrito aquí en la Biblia. No puedes apartarte de eso. Si tú haces eso de otra manera, pues es una farsa. Jamás me van a ver aquí que ando haciendo apuntes y bosquejos, porque no, el Espíritu está en mí y el Espíritu me mandó a predicar. Él va a predicar a través de mí lo que Él quiere predicar. Y eso es así de fácil, hermanos. Vamos a ver en el libro de Jeremías. Vamos a ver qué nos habla el Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el Señor de las iglesias de todo el mundo. Si en realidad estamos haciendo correcto. El Señor siempre nos da en el capítulo 7 de Jeremías. Capítulo 7 de Jeremías. La Biblia es lo que nos da la luz, ¿no? Vamos al capítulo 7 del libro de Jeremías. Y en el capítulo 7 en el verso 1. Vamos a empezar en el verso 1. Capítulo 7 de Jeremías en el verso 1. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué dice aquí las Escrituras? Se puede sentar, hermana. ¿Qué dicen las Escrituras aquí, hermanos? Vamos de Jeremías, el profeta Jeremías, ungido desde el vientre de su madre por Dios. Cuando Dios se le manifiesta por primera vez a Jeremías, dice en el capítulo 1, dice: soy un niño, no sé hablar. Soy un niño, no sé hablar. Señor, ¿cómo me voy a ir a mandar y me vas a mandar a hablar tus palabras? Soy un niño, no sé hablar. ¿Qué significa esas palabras, hermano? Jeremías, te estoy dando el perfil de Jeremías, el profeta, un ungido por Dios. ¿Qué tan veraz sus palabras de este hombre que vivía en la presencia del Señor y que pues estaba ungido para llevar la palabra? Dice así: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Otra vez la santidad, ¿verdad? Y te di por profeta a las naciones. Y yo le dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y tú dirás todo lo que te mande. Ese es lo que hizo conmigo, hermanos. Lo mismo hizo con el profeta Jeremías, lo mismo hizo conmigo. ¿Cómo es posible? Aquí en el capítulo 7, en el verso 1 dice, vamos a desglosar todo lo que leí. Fíjate: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Eso fue el mandato que Dios le dio a Jeremías, que fuera a las iglesias, hermano, te vuelvo a decir, va para ti. Aquí Dios manda a Jeremías a que les vaya y les diga a los fariseos, a los que se creían que tenían a Dios, con esos va y se acerca a Jeremías y les empieza a decir lo que Dios le manda que diga. Dice así: ponte en la puerta y di: oigan palabra de Jehová todos los que entran por estas puertas. ¿Quiénes son los que entran por las puertas los domingos, los sábados, los martes, los miércoles, toda semana en las congregaciones? Los musulmanes, los mormones, los apostólicos, los católicos. Todos van y se congregan en un lugar y entran por unas puertas. A esas personas les está hablando Dios aquí a través de Jeremías. Y dice así:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. O sea, de nada sirve que tú vayas a la iglesia y entres por las puertas y sirvas y hagas todo lo que estás haciendo, porque no estás haciendo conforme a lo que Dios dice. Porque no estás mal, estás en un error, están equivocados. No se fíen de no fíes en palabras de mentira lo que les están diciendo en esos lugares. ¿Cuáles son las palabras de mentira? ¿Cuáles son las palabras que está diciendo aquí en el capítulo 7? Todos dicen esto. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, esta es la casa de Dios, aquí se manifiesta el Espíritu de Dios, aquí está la salvación. Los apostólicos dicen esto, los de Benecer, los trinitarios, los musulmanes, cualquier denominación que pongas, esos están diciendo esto y lo han dicho por cientos de años. Es más, desde el tiempo de Jesucristo, los fariseos y antes decían. Mucha gente, como les dije, muchos hermanos se judaizan ya, están judaizándose porque les dicen que la doctrina de Dios es decir Shalom, es decir el Santo de Israel, no sé las palabras, Adonai, el nombre verdadero de Dios, el Shaddai. Por favor, la doctrina de Dios es desde antes de la fundación del mundo. La religión de Dios, un ejemplo, Abraham no era judío, él era un gentil como nosotros. ¿De dónde sacan que tienes que judaizarte? Jesucristo, el apóstol Pablo dijo: ya no hay más judío, ya no hay más esclavo, ya no hay más libre, ya no hay más gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. El que vive en santidad, el que conoce el camino de Dios, el que le han enseñado la doctrina de Dios, va a conocer que Dios no es judío. Dios no es mexicano, no es gringo, no tiene el apostólica el derecho de reservado de Dios, ni los católicos tienen el derecho reservado de Dios, ni los mormones, jamás. El camino de Dios es la santidad. Pero aquí dice Jeremías, le dice en el verso 4, no fíes en palabras de mentira. O sea, son mentiras lo que están diciendo esta gente y te están diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esta es la casa de Jesucristo, esta es la casa del Dios Todopoderoso, aquí está Dios. Y si te bautizas de esta manera, y si me sirves, y si diezmas, y si haces todas estas cosas, y si va a ser la manera que tú te vas a salvar. Mentiras, mentiras y más mentiras. Y aquí nos avala la palabra del Señor. Pero el Señor dice: pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. O sea, tenemos que mejorar nuestros caminos. Tenemos que conocer que vamos de menos a más. Tenemos que conocer que tenemos que mejorar lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente diga que ese es el lugar donde está Dios? Los testigos de Jehová dicen que no hay Espíritu Santo, que son dos dioses. ¿De dónde me dices en esa mentira? Eso es una mentira. Se sigue manifestando el Espíritu de Dios hasta este día. El Espíritu de Dios existe. No era una fuerza activa que se movía como me enseñaron cuando era chico con los testigos de Jehová. No es una fuerza activa el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Él mismo mandando su poder a cada uno de nosotros. Les dijo Jesucristo cuando se manifestó en la carne. Jesús cuando se manifestó en la carne les dijo y me iré, mas volveré a vosotros. Mandaré el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que iba a mandar una parte de él, el poder, como lo hizo, como se postró en ese hombre que era el Mesías. Lo iba a hacer igual con los que iban a ser salvos, con los que se arrepintieran y se bautizaran, como dice las Escrituras, y se apartaran de sus pecados. Entonces todos dicen aquí en el libro de Jeremías, Dios manda a Jeremías a que les diga: salgan de esos caminos y mejoren sus caminos. Aquí no es casa de Jehová. Y ellos dicen que los israelitas dicen que están construyendo el tercer templo. Están construyendo el tercer templo. Y esa es una farsa. ¿Por qué están construyendo un tercer templo? Dios, el tercer templo es este cuerpo. Aquí se posa el Espíritu de Dios. ¿De qué están hablando esta gente? Entonces, tú vienes y me dices que este lugar es el lugar es el único lugar que se va a salvar.
Estás mal, esta gente está mal. Escucha, tienes que salir de ese lugar. Aquí Jeremías dice, y Dios le dice a Jeremías, no fíes en palabras de mentiras. Son palabras de mentiras las que están diciendo en estos lugares. Son palabras de mentiras las que están diciendo en estos lugares. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, porque no te fíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. No, hermanos, no puede ser posible que vengan y me digan cosas que no están en las escrituras. Jeremías dijo que estaban falseando, estaban apartándose del camino de Dios, estaban diciendo mentiras, estaban haciendo lo incorrecto. Entonces, como ellos estaban en lo incorrecto, así está peor ahora el mundo. Está peor el mundo ahora. Vamos a ver, hablando de los pastores que no dicen verdades, vámonos al libro de Isaías. Isaías Bueno, vamos a ir primero al Génesis. Vamos a ver cómo es que la gente, cómo estos pastores mienten. ¿Por qué mienten? ¿De dónde viene la raíz de la mentira? ¿Quién fue el primero que andaba mintiendo? ¿De dónde vienen esas mentiras? Vámonos al capítulo 3 de Génesis. Y cómo Satanás engaña al mundo, ¿no? Vamos al capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 y el verso 1. Capítulo 3 de Génesis y el verso 1, así dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense lo que le está diciendo primero Satanás. ¿Cómo representa Dios a Satanás primeramente? Lo representa como una serpiente. Y nos dice aquí, era astuta más que todos los animales del campo. Tenía una astucia más que todos los hombres y que todos los animales. Era más inteligente, conocía más cosas que el hombre. El hombre acababa de ser creado en ese tiempo. No dice cuánto tiempo, pero dice que acababa de crearlo Dios, ¿no? Entonces, dice, no comáis, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Así es lo que está pasando en este tiempo, hermano. La serpiente está hablando a través de los púlpitos. La serpiente está hablando a través de los hermanos. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Porque no los llamó Dios a la verdad y no tienen la santidad de Dios. Ese es el problema. No conocen la doctrina de Dios y vienen y dicen que tienen la santidad de Dios. Esa es una farsa. Entonces la serpiente está hablando. Fíjese cómo representa a Dios la mentira. A la Satanás es la mentira. Él fue el primero que mintió arriba en el cielo y dijo que se iba a ser semejante a Dios. Engañó a una tercera parte de los ángeles y los echó y los desterró Dios del cielo, porque él se hizo, dijo, haré mi trono al norte y seré sobre, o sea, que iba a estar al nivel de Dios. Increíble. Él pensó que iba a estar al nivel de la mentira tan grande que les engañó a los ángeles y se engañó él mismo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo lo representa Dios como una serpiente, y viene y le está diciendo a la mujer, le empieza a cambiar lo que dijo Dios. Esa es la señal número 1 de que es una mentira lo que te están enseñando. Ese es el número 1 de que te están diciendo mentiras, de que está escrito algo de Dios, pero vienen y dicen que no es cierto. Ese es lo principal. Dice, no, es que no es así, es diferente. O sea, sí es esto, pero es un poquito diferente a lo que Dios dijo. Entonces vemos, sigamos leyendo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ahí viene Satanás, ahí están los púlpitos hablando, no moriréis, o sea, la mentira, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, la convenció. Las palabras de Satanás la convencieron. Así está pasando en este día. Lo que están hablando en los púlpitos están convenciendo a la gente, porque Satanás, dice la Biblia, que era más astuto todos los animales, o sea, tenía más sabiduría que el hombre. Entonces, como tenía más sabiduría que el hombre y que todos los animales, engañó. Y a la mujer le pareció bien. Dios le dijo, no comas, pero Satanás viene y, no pasa nada, hombre, no. Dios sabe que vas a ser como Dios. Le dijo, esa es como que la tentación más grande que puede tener el hombre. Satanás le dijo igual a los ángeles y él se creyó. Esa es la misma mentira que él se creyó, que podía ser como Dios. Le dijo a ellos, van a ser como Dios. La misma mentira que le dijo Satanás a los ángeles y la misma mentira que él mismo se creyó, se lo dijo a Eva y le dijo, van a ser como dioses. Van a ser como dioses. Y la mujer le agradó, dice, no, pues aquí yo veo al Señor que se pasea en medio del huerto, voy a ser como él. Se fascinó, le hechizó, le embrujó, el poder de las palabras que Satanás tenía le entraron en su alma y la convencieron de esa manera. Entonces podemos ver cómo es que Satanás, Dios lo representa como una serpiente. Pero no lo representa Dios solo como una serpiente a Satanás o al profeta mentiroso. Serpiente, astucia, serpiente. La serpiente tiene la lengua partida de arriba. Es lo que está haciendo ahorita Satanás, ahorita que leímos. Tiene una lengua partida, ¿verdad? Entonces en la partidura habla la palabra, la serpiente bien desde la lengua hasta arriba, pero llega hasta la parte de arriba y está dividida la lengua. Significa que va a hablar unas verdades y que va a hablar unas mentiras. Va a hablar unas verdades Satanás, pero después va a retorcer y va a decir mentiras. Va a hablar de lo suyo, como dijo Jesucristo, de su corazón, de sus pensamientos, distorsionando lo que Dios dijo. Entonces podemos ver cómo es que Satanás engañó a Eva. Podemos ver cómo Jeremías dice que en el templo estaban diciendo, aquí es la casa de Dios, pero Jeremías estaba apartado y decía, no, esta no es la casa, esto es una bola de mentirosos, de ladrones, de gente que están hurtando con la gente, con mis hermanos, con el pueblo de Israel. Pero Dios les reveló algo muy bonito, les reveló la salvación y la santidad al pueblo de Israel. Se lo reveló antes al gentil que era Abraham, se lo reveló al gentil que era Job, se lo ha revelado a Enoc desde el principio, se lo reveló a Adán, aunque haya pecado. Dice la Biblia que Adán era hijo de Dios. Él sabía, dice la Biblia que cuando si seguimos leyendo en el capítulo 3, ahí más adelante dice que Adán no fue engañado. O sea, ¿qué significa? Que Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán sabía que Dios era santo y todo lo que se venía después. Él sabía. Ahí dice las escrituras, no fue engañado. La que engañó fue Eva. Entonces, Dios representa a la serpiente, a Satanás como la serpiente, y la lengua de la serpiente está así en la punta y está dividida. Significa que dice mentiras y dice verdades. Pero primero te dice verdades para que caigas en la mentira. Primero te dice verdades y al final te acorrala y te tira la mordida y te dice la mentira. Así es como trabaja Satanás. Pero vamos al libro de Apocalipsis a ver qué dice. Porque no solo representa a Dios como la serpiente a Satanás. Vamos a ver, tiene muchas representaciones. Vamos a ver en el capítulo, creo que es el capítulo 12 capítulo 12 del libro de Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Representa a Dios, a Satanás como la serpiente, que significa, ya les expliqué, que tiene la lengua, que dice verdades, dice mentiras, ¿no? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba dolores de un parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, Ahí nos vamos a enfocar. He aquí un gran dragón escarlata,
que tenía 7 diademas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrastrado para Dios y para su trono. Fíjense qué tan interesante. Dice la Biblia que Satanás aquí lo está representando. Dice: después de esto vi a unos ángeles, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí es lo que estaba buscando. Fíjense, hermanos, pero no prevalecieron y se dio lugar para ellos. Fue lanzado el gran dragón, o sea, Dios lo representa como un gran dragón y como la serpiente antigua que leímos en el Génesis, que se llama el diablo y es Satanás. Pero dice que un dragón, pues la serpiente tiene cola, pero dice que es la serpiente y dice que es dragón. Dios lo representa como serpiente y como dragón. Y dice que con esa cola, que con la cola, vamos a ver, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a los ángeles. Entonces, el dragón tiene cola, así como la serpiente tiene cola. Pero ¿qué significa la cola? Porque dice que las arrastró con la cola las estrellas, y, o sea, que siguieron. Vamos a ver lo que vimos, lo que Eva dijo, lo que Eva escuchó. Eva recibió las palabras de Satanás, que Dios lo representa en el Génesis como una serpiente. Entonces, si Satanás, la serpiente antigua, también Dios lo representa como un dragón, y dice que con su cola arrastró. Pero como un dragón, eso te estás imaginando, que probablemente estás pensando ahorita y te estás imaginando como una caricatura de un dragón, y luego te estás imaginando ángeles, y luego te estás imaginando como que el dragón está haciéndole así, que se vienen las estrellas, ¿no? Y que caen ángeles, ¿no? Entonces como que de niños nos imaginamos eso por las caricaturas y eso, ¿no? Pero en realidad no es eso lo que quiere dar a entender el Señor con esto, ¿no? Lo importante es de que entendamos qué significa la cola, y las escrituras nos van a dar luz de eso. Y nos vamos a ir al libro, otra vez, vamos a volver al Antiguo Testamento y al libro de vamos a ver aquí en el libro de Jeremías otra vez. Creo que es el capítulo Jeremías, capítulo 29. Déjeme buscar. Capítulo 9. Creo que es el capítulo 9. Es el capítulo 9 de Jeremías. Capítulo 9 de Jeremías. A ver. Creo que es capítulo 9 de Isaías. Es el capítulo 9 de Isaías, disculpen. Capítulo 9 de Isaías. Y aquí viene la respuesta de qué significa la cola de la serpiente y qué representa la cola del dragón. La cola de la serpiente y la cola del dragón. ¿Ya lo tienen, hermanas? Capítulo 9 de Isaías. Y en el verso 15. Y solo voy a leer la mitad del verso. Es lo que nos importa. Ahí está la revelación. Dice: el profeta que enseña mentira es cola. El profeta que enseña mentira es la cola, representando lo que Dios dijo, que Satanás es un dragón que arrastró una tercera parte de las estrellas con la cola, las echó para abajo, enseñándoles mentira. La cola es la mentira, las palabras que habló Satanás a los ángeles y que los convenció para poder creer que los iba a hacer como dioses, que les iba a dar una parte. O sea, la mentira.
sigue siendo esa misma mentira usada hasta este día. Satanás sigue usando la misma estrategia, no cambia la estrategia. Algunas artimañas las cambia, pero las sigue usando lo mismo. Decía Jeremías, dice que todos dicen casa de Jehová es aquí, casa de Jehová es aquí, casa de Dios. Vengan, aquí está la verdad. Yo soy un predicador. Vengan, yo soy un pastor. Vengan, yo soy un obispo. Vengan, Dios me llamó. Yo tengo la unción de Dios. Se cae la gente cuando oro. Miren, miren, miren. Eso es pura faramayas. Eso es pura mentira. Aquí está diciendo la palabra de Dios que Satanás es el que usa a esos profetas. Dice que el profeta que enseña mentira es cola. Si tú te crees que estás enseñando la verdad en una iglesia y le cambias una cosa, dices que existe la Trinidad, cuando sabemos que la Trinidad es una mentira. No existe esa palabra en la Biblia. No existe la Trinidad en la Biblia. Esa palabra la inventaron los católicos y lo inventaron. Entonces, si tú dices la Trinidad, oh hermano, discúlpame, pero eres un profeta que dices mentira, porque estás diciendo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es uno. Dice que se manifestó en carne, no dice que se hizo Dios, se hizo hombre. Entonces, esas mentiras las hablan en las iglesias. Esas mentiras me enseñaron a mí por muchos años. Y los hermanos tienen tan buena voluntad que sirven, que levantan los templos en todo el mundo, no solo aquí donde yo iba. Y tienen el corazón, creen que están sirviendo a Dios. Dice, el pastor le dice, vengan, nosotros somos una iglesia bajo el fuego, 100 años de Dios. Yo te digo, 100 años bajo mentiras de Dios. 100 años bajo las mentiras de Dios. La iglesia católica tiene más tiempo. En el año 300 y algo se fundó la iglesia católica. Cientos de años tiene la iglesia católica diciendo mentiras. Y las denominaciones. Yo te digo, bajo el fuego. Si estuvieras bajo el fuego no te apartarías de la palabra de Dios. Si estuvieras bajo el fuego, creyeras las palabras. Viene un hermano allá en China y es un apóstol de Dios y enseñó a los hermanos, y los hermanos están hablando la santidad de Dios y están hablando lo que está escrito aquí en la Biblia, y tú te vas a regocijar porque estás escuchando la verdad de Dios. Te vas a regocijar porque estás escuchando la palabra verdadera de Dios. Y puede que tú seas un apóstol y que el otro hermano de allá también sea un apóstol, o ministro o lo que sea, y tú vas a decir, no tengo esa revelación, pero me gozo. No me la ha dado Dios todavía esa revelación a mí, porque no puedes adelantarte al Espíritu, ir a predicar algo que el Señor no te ha enseñado. Vas a decir mentiras. Satanás dice que el profeta que dice mentira es cola. O sea, se refiere a que pertenece al reino de las tinieblas, pertenece al dragón, pertenece a Satanás. Entonces, ¿cómo vienen y me dicen esas mentiras? Que una iglesia está bajo el fuego de Dios por 100 años y los vuelven y los casan. Se divorcian, se casan. Se divorcian, se casan. Las escrituras dice que Jesucristo dijo, fíjense, Jesucristo mismo dijo, todo el que se divorcie comete adulterio. Todo el que se divorcia comete adulterio. Y si tú te casas con uno que se divorció, cometes adulterio. Entonces, estas mentiras, ¿de dónde están saliendo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué vienen y me dicen ahí, me ponen comentarios y me dicen, no, estás mal, hermano, predica de Cristo, te estoy predicando la verdad, sal de las mentiras, te estoy predicando de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dice la Biblia en el libro de Hebreos, dice que el Espíritu de Cristo estaba dentro de los profetas. Cristo no solo el Nuevo Testamento, Cristo estaba dentro de los profetas, estaba dentro del rey David, estaba dentro de Jeremías, de Isaías, de todos los profetas que puedes ver en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, estaba dentro de esos hombres, así como está dentro de mí. Entonces, la única diferencia es de que no les había, como les dije en el video pasado, en aquellos tiempos no fue revelado este misterio. Hasta este tiempo fue revelado quién iba a ser la manifestación de Dios, quién era, cómo íbamos a ser salvos. Entonces, por eso se llama el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo te digo a ti en esta hora, hermano, no creas lo que estos hombres te están enseñando. No creas las mentiras que están, dice y dice y dice y dice. ¿Cómo me dice que no estoy predicando de Cristo porque estoy hablando del Antiguo Testamento? Tengo que predicar de todo lo que hizo nomás. Claro, lo importante es el sacrificio en la cruz, la redención de los pecados a través de la sangre. No vino, dice la Biblia, Juan dice, no vino solo mediante sangre, sino mediante agua y sangre. Pero explícame qué significa el agua y la sangre. Explícame. Yo te digo a ti, tú dices que eres ministro, la gente que digan que son pastores, explíquenme.
No tienen la revelación. ¿Cómo vas a venir y vas a hablar de algo que no sabes? Es como si yo voy y me pongo con un ingeniero civil y me pongo a querer hablarle de cómo construir, de cuáles son las medidas que debe de tener una calle, un fraccionamiento. Pues yo no sé, yo no estudié eso, hermanos. Entonces, ¿cómo yo le voy a venir a enseñar una mentira? El ingeniero va a venir y me va a decir: discúlpame, pero no sabes lo que estás hablando. Quítate, porque yo estudié un tiempo para esto. Y yo estoy preparado para hacer el trabajo de esta manera. Pero no, hermanos, ustedes creen que esta gente, y es al revés en las cosas de Dios. Aquí Dios son las cosas, son espirituales. Tiene que venir y meterse Dios y enseñarte las escrituras. Ve lo que habla la Biblia. Te están diciendo mentiras en las iglesias. Te están diciendo que Dios está ahí. No está ahí. Jeremías dijo: casa de Dios es esta, casa de Dios es esta. No es cierto. Mejoren sus caminos, hermanos. Mejora tu oración, tu ayuno. Hay que mejorar nuestra oración, nuestro ayuno, el buscar a Dios, el conocer las escrituras. Eso es mejorar tus caminos. Dale bien a tu vecino. No le desees el mal a tu vecino, sino ora por él que no conoce de Cristo. Eso es lo que tienes que hacer tú. Y por tu familia que no se ha convertido, agarra a tus hijas y ponlas en sujeción a Dios, como dice las escrituras, y a tu esposa. Y tú primero, si tú le dices a tu esposa que se ponga en sujeción y tú no estás, pues no se va a poner en sujeción. Tienes que estar metido con Dios para que ella se meta, y tus hijos y tus hijas. Entonces, son simples las palabras que Jeremías dijo. Fíjense, Satanás está obrando ahí en la iglesia. Está diciendo mentira, que es casa de Dios. No es cierto, no se crean esas mentiras. El fuego de Dios, 100 años. ¿El fuego de dónde? El fuego del infierno. Allá van a ir a parar al infierno. ¿Cuál fuego? Si las escrituras me dicen diferente. ¿Sí? El obispo decía: yo no permito que los barbones se suban a tocar alabanzas en una convención. Yo no permito que los barbones. Bueno, las escrituras dicen en el Salmo 133 que estaba el sacerdote Aarón de Dios. Fíjense lo que dice las escrituras, que él estaba haciendo su sacrificio, y que el Espíritu de Dios descendía sobre su cabeza, después pasaba a sus barbas, y de la barba se pasaba a sus vestiduras. Fíjense qué hermoso. Ahí no dice Dios que no le gusta que traigan la barba larga o que no traigan. No contradice eso. Solo dice que se agradaba de Aarón, y la escritura hace énfasis en que tenía la barba larga. Entonces, si quieres dejarte la barba, está bien, no lo prohíbe Dios. También, si no quieres tener barba, no pasa nada. Porque estos hombres, hijos del diablo, quieren venir a poner sus propias reglas y leyes que no están escritas ahí. Cuando Dios dice que se agradaba de la barba de Aarón. ¡Qué mentira! Ese obispo: no, yo no permito que los barbones se suban, pero sí deja que los que están fornicando y los que son adúlteros se suban y toquen. Interesante, ¿verdad? Eso sí contradice las escrituras. Entonces se va a ir al infierno esa persona que está diciendo esto, porque es un mentiroso y está dejando que el compadre, que el amigo, que el cercano participe según de la obra de Dios. Es la obra de los intereses de las iglesias, de su propia iglesia, donde él, de la religión que profesa él, pero en realidad no son de Dios. Estos hombres, ¿cómo de Dios? Tú tienes el Espíritu Dios. ¿Cómo hace? Si Dios dijo que Aarón tenía que le pasaba el Espíritu por la barba, si el Espíritu Santo recorre hasta la barba, imagínese, de un hombre, imagínese si Dios no se agrada de eso. Pero tampoco lo contradice Dios. No hay ninguna escritura que lo contradiga. Entonces tampoco, si no traes barba, no pasa nada, hermano. Amén. Traes barba, amén. Entonces no pasa nada. Pero estos hombres andan haciendo sus propias doctrinas, sus propias falsas enseñanzas. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Y ahí estás todo lavadito del cerebro. 7 años en la iglesia, 8 años, 20 años. Te ve un ministro. Un ministro me dijo, un hermano que quiero mucho, y me dijo el hermano, ya está grande de edad el hermano, y me dijo: aquel se fue al mundo, la doctrina del hombre, lo que le enseñaron a él no tiene la culpa. Ya me dijeron que trae la barba larga. Así me dijo. O sea, un hermano se apartó del camino y me dijo: ya me dijeron que trae la barba larga. Cuando lo que tenemos que ver es que si está en pecado, si se apartó del camino, si dejó de orar, de ayunar, qué está pasando. Hay que ir a visitar a esa persona, hay que buscarle, hay que instruirle, hay que orar por él. No decir que está mal porque trae la barba larga. Es como algo bien tonto.
pero se lo enseñaron de generaciones. El hermano, yo es un hermano muy grande, ya tienen generaciones que les han enseñado esa mentira. Entonces esas mentiras están hablando, y Jeremías se levantó y dijo: no crean la mentira que están diciendo esta gente. Casa de Dios es esto, casa de Dios, el fuego de Dios está aquí. Híncate entre la Virgen María. ¿Cómo dice el rosario, Lupita? De la Virgen, ¿cómo dice? Santa María, Madre de Dios. Son ignorantes, hermanos. Dios no tiene madre. ¿Cómo vas a decir que una mujer es madre de Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas? Si Él creó a esa mujer, se manifestó en carne, preparó un bebé, fue mamá, ya no es porque ya está muerta esa mujer. Fue mamá de ese bebé que fue el Mesías, el enviado por Dios, el que redimió nuestros pecados, del Cordero. Entonces están errados en las doctrinas. Santa María, Madre de Dios. Esa iglesia está como en el libro de Jeremías, de casa de Dios es esta. Vengan porque aquí está. Vengan porque aquí van a encontrar lo que Dios habla, verdadera, ¿no? Entonces, ¿de dónde están sacando todas estas mentiras, hermanos? Me da tristeza escuchar que todos dicen que son cristianos. Los hermanos ahí, agregué muchas personas ahí en el internet y dicen: amén, hermano, amén, Dios le bendiga, amén. O sea, porque dices Dios te bendiga, o porque dices amén, o porque traes una corbata, o no significa que seas cristiano. Si no caminas en la santidad, dice la Biblia, te leí en el libro de la sabiduría de Salomón, empezando, dice ahí en el capítulo 5, en el verso 19 decía: y la santidad será escudo. La santidad será escudo. Fíjense, la santidad es un escudo. La santidad es algo que no puede Satanás. La santidad no tiene armas el enemigo contra la santidad de Dios, porque Él es un pecador, porque Él lo desobedeció. Igual con cualquier ser humano que se aparte, se arrepienta, se bautice en el nombre de Jesucristo y que camine en santidad, Satanás no lo puede destruir. Vas a pasar cosas bien difíciles. Yo no te voy a decir mentiras. Vas a pasar cosas difíciles, muy difíciles, hasta quizá a punto de morir físicamente. Tu familia, problemas aquí. Pero Dios no te va a dejar porque tú estás en santidad. Tú vas a caminar en la verdad. Dios te va a dar el triunfo porque Él es santo y los que lo siguen son santos. Sus santos ángeles, sus santos profetas, sus santos apóstoles, los santos que están allá en Efesios, a los santos que están en Corintios, a los santos. Eso es lo que habla la Biblia. Te escogí para que fueras un pueblo santo delante de mí, le dijo a los israelitas. Santos, la santidad de Dios es lo que tenemos que seguir. Entonces, ¿de dónde sacan? Estos profetas son hijos del diablo, son usados por Satanás. Están diciendo una mentira que digas aquí, ya estás siendo usado por Satanás. Pon atención en lo que estás viviendo, lo que estás haciendo en estas iglesias y para todos, hermanos, los que no se arrepienten de estar caminando en mentira y estar obedeciendo a esta gente que le está diciendo mentiras. Ven a caminar con Cristo, ven a caminar con el Dios Todopoderoso, nuestro gran Dios y Salvador. Cristo Jesús es el único verdadero Dios y Él es el que se manifestó en carne y a través de ese sacrificio es como podemos obtener la salvación para la gente que no lo conoce. Apártate, mejora tus caminos, salte de una falsa iglesia. Estás cómodo ahí en la iglesia. Yo también estaba cómodo ahí en la iglesia, sirviendo, tocando la guitarra, acomodando el sonido, ayudando a los hermanos, barriendo ahí, acomodando. Cuando en realidad, yo te voy a ser sincero, era un desorden ahí en la alabanza, un desorden espiritual. Escucha, un desorden espiritual. ¿Por qué? Porque no había guianza. Me decía el pastor: hermano, es como si usted fuera un pastor. Usted tiene que estar a cargo de estos 11, 12. ¿Cómo voy a pastorear si no tenía la palabra de Dios ni la revelación de Dios? Si no la enseñan en las iglesias y están diciendo mentiras, ¿cómo voy a pastorear a alguien sin la palabra? Piensan que pastorear es un juego. Piensan que pastorear y pararte y decir pararte enfrente a predicar las palabras de Dios, piensan que es un juego, que cualquiera lo puede hacer. Ahí hay mujeres predicando. Cualquier hermano que tiene 2, 3 meses lo ponen a iniciar cultos. No es esto, no es de esta manera. ¿Qué es esto? Esto es pura basura. Escucha lo que te digo. Tienes que mejorar tus caminos. Tienes que mejorar, como dice el libro de Jeremías. Apártense de la mentira. El profeta
profeta mentiroso es cola. El profeta mentiroso viene de Satanás, de la serpiente. El profeta mentiroso proviene del dragón, como engañó a sus ángeles allá arriba, que estaba allá arriba, la tercera parte de los ángeles. Así engaña a la gente, multitudes y multitudes de gente. Allá están aquella gente creyendo en Alá, allá está hasta los musulmanes, allá está esta gente creyendo que Donald Trump, el presidente de acá de Estados Unidos, es cristiano. Allá creen que López Obrador es cristiano, creen que las iglesias tienen la salvación poniéndose un nombre. No, tú tienes que ser santo, mejorar tus caminos y caminar en santidad para encontrar la verdad de Dios. Tiene que venir alguien a enseñarte la santidad de Dios para que tú reconozcas el camino de Dios y puedas caminar en el camino de Dios. ¿Cómo voy a caminar por un camino que voy a un lugar, a un cierto lugar? Vete al centro, pero nunca he ido al centro y me voy para Mexicali, agarro el lado contrario. Oiga, hermano, es lo que están haciendo las iglesias. Tienen que mejorar sus caminos, apartarse de la maldad. Vengan a caminar en las escrituras de Dios. Escuchen lo que les digo, escuchen lo que les estoy diciendo. Hay que mejorar los caminos de Dios. Lo más importante es apartarse de la mentira y no creer lo que están diciendo. Casa de Dios, casa de Jehová es esta. Es una mentira, hermanos. Por eso yo te digo, si tú eres un pastor de una iglesia, si eres una pastora de una iglesia, apártate de estos lugares. Yo no quiero lo tuyo, yo no quiero, hermano, yo no quiero conveniencia para mí. Ya te dije en otro video, yo trabajo muy duro para mantener a mi familia. El Señor me ha bendecido de una manera muy grande y tengo un techo y tengo comida en mi mesa y tenemos salud hasta este día. No se aparta el Señor de nosotros, pero tenemos que hacer lo que nos mandó a hacer Dios, y es obedecer el camino de santidad y obedecer las escrituras y predicar las escrituras en cualquier lugar que sea. Se va a predicar las escrituras porque Satanás, vamos a pelear contra el diablo, vamos a pelear contra Satanás y sus mentiras. Estamos peleando en este momento que estamos hablando estas palabras contra Satanás y sus demonios. Entonces no te dejes engañar que te tienes que judaizar. No es cierto, que tienes que arrepentir y conocer las escrituras. Arrepiéntete, tú que no conoces de Dios, a mis amigos, a mi familia que no conoce de Dios, si están viendo este video, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, como dice las escrituras, y dejen de hacer lo malo. Yo alguna vez estuve en el mundo y el Señor me rescató de ahí. Escuchen, lo mejor que pude haber hecho es haberme salido del mundo. Vino el Señor y me dio esta sabiduría. La sabiduría de Dios es lo más precioso que puede haber. No hay ningún trabajo, ningún edificio, ningún carro, ninguna mujer, ningún hombre que te va a dar la satisfacción que Dios da. La sabiduría, el entendimiento, conocer que es increíble, Señor, esto es tu verdad. Era mentira lo que me decía aquella gente, era mentira lo que me decían de niño, era mentira esto es la verdad, esto es lo más preciado, tu sabiduría, Señor Jesucristo, gracias. Eso es lo único que te puedo decir, hermano, que esto es lo mejor que me ha pasado, el poder conocer su verdad. Entonces yo te digo, apártate. Yo no quiero que vengas conmigo y hagas una congregación como mucha gente hace, que lo sigan, como este hermano me puso ahí. Yo, claro, voy a rentar un lugar, si es la voluntad de Dios, vamos a rentar un lugar, vamos a empezar a congregarnos en un local para empezar a crecer en número, en hermanos, porque esta palabra de santidad tiene que llegar a muchos hermanos y a mucha gente inconversa allá afuera. Escucha, apártate del caminar en el que estás y ven a caminar en la santidad de Dios. La santidad de Dios es un escudo que Satanás, que es el profeta falso, el profeta mentiroso, la mentira no te va a penetrar en tus pensamientos. Eso es lo que te prediqué en este día, y con esto voy a terminar. Escucha, ven y sal de estas falsas iglesias. Esto va a ser mi mensaje siempre. Tienes que aprender de las escrituras, tienes que aprender de quién es Dios. Escucha lo que te estoy diciendo en esta hora. Sal de las falsas iglesias ya. Ven a caminar con el Señor Jesucristo. No seas tonto, no seas tonta. Tú te están diciendo que esta manera, que la otra manera. Jeremías dice que iban a venir. Fíjate, le dijo Dios, todos los que están entrando por esa puerta a esas iglesias le están diciendo mentiras. Párate allá afuera, Jeremías, y diles:
Mejoren sus caminos. Yo te digo a ti en esta hora, mejora tus caminos y ven a caminar en santidad. Hay que caminar en la santidad, porque si no, no vamos a obtener la salvación y entrar al reino nuevo de Dios, que es la nueva Jerusalén. Escucha. ¿Cómo es posible que les guste caminar en mentira? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo le pueden creer a esta gente, hermanos? ¿Cómo le pueden creer a esta gente? Vamos a terminar con esto. Vámonos al libro de los Hechos y al capítulo 2 y al verso 38. Para la gente que no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, como dice las Escrituras. Para la gente que no se ha bautizado, como dicen las Escrituras. Vamos a leer el capítulo 2, el verso 38 de Hechos, y con esto vamos a terminar. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuchen, arrepiéntete, amigo, familia mía, mi papá, mi mamá, si están viendo este video, mis hermanos, a mis hermanas, arrepiéntanse en ustedes, ya dejen de vivir como viven, cambien su vida. El Señor tiene cosas buenas, y no estoy hablando de material, estoy hablando de que vas a tener un encuentro con el Dios verdadero, vas a tener un encuentro con su Espíritu Santo, va a entrar en ti, vas a hablar nuevas lenguas. Lo que está escrito aquí se va a cumplir en Lo que está escrito aquí se va a cumplir en ti. Lo que está escrito en las Escrituras va a venir a tu vida. Vas a entender lo que está escrito aquí, porque alguien te va a enseñar la santidad de Dios. Vas a entender lo que está escrito y van a venir unas experiencias sobrenaturales, pero no de parte del enemigo, porque mucha gente allá, los brujos, practican adorar a la Santa Muerte, a la santería, la hechicería, la brujería, el satanismo, tantas ramas que Satanás tiene engañado a la gente, y tienen experiencias espirituales, pero de Satanás. Mucha gente trae su amuleto aquí, no se lo quita porque es un amuleto y dice que les va a dar buena suerte. Voy a creer. ¿Cómo es posible que sean engañados de esta manera? La adoran imágenes, hacer una imagen. O sea, qué tan tonto. Dicen que es Dios. Una imagen que tú mismo haces la misma imagen tú misma que la estás haciendo, y vas y te hincas en ella. O sea, esa es una tontería. ¿Cómo vas a creer que ese es Dios? ¿Cómo algo que yo hago va a ser Dios? Dios es todopoderoso, es el Espíritu eterno, es el Padre de las luces, es toda la sabiduría, es más grande que los cielos, de aquí a los cielos, y su sabiduría es más de aquí hasta las profundidades de todo lo profundo que existe. Él conoce todos los puntos de la tierra, todos los puntos. Dice la Biblia, Jesucristo le dijo que el Señor conoce hasta cada cabello de tu cabeza. ¿Qué tan grande es la sabiduría de Dios? ¿Cómo vienes y me dices una tontería que una imagen es Dios? Y te hincas ante esa imagen y le crees. Otros dicen que la Santa Muerte, le echan sangre y le piden favores, se cortan las venas, le echan ahí sangre a la Santa Muerte y le dicen: esa es pura mentira, esa es una mentira. El demonio viene y se le mete a la gente por hacer eso, porque le estás abriendo las puertas a Satanás. Pero tú arrepiéntete y bautízate, como dice las Escrituras, en el nombre de Jesucristo, para que sean perdonados los pecados, y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse cada uno de ustedes, y a los hermanos que ya están bautizados en el nombre de Cristo, salgan de las iglesias, vengan a caminar en la santidad de Dios y arrepiéntanse, hermanos. Con eso termino, hermanos. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga, me los cubra, a su familia, a ustedes, y vengan a caminar en el camino que es la verdad, que es el camino de la santidad.